Les invito a tener una breve oración. Nuestro bendito Dios y Padre que estás en los cielos, nos acercamos una vez más a ti, Señor, como nuestro buen pastor, como aquel que conoce nuestras vidas, conoce a cada uno de nosotros por su nombre. Nos acercamos a ti, oh Dios, Dios nuestro, como aquel que nos llama por nombre, nos pastorea, nos lleva a verdes pastos, nos da descanso. Aquel que compró nuestra vida con sus propias vidas, aquel que nos vino a buscar cuando estábamos perdidos, y a Él venimos en esta mañana a buscar. Pero sabemos, Padre, de que antes de que te salgamos a buscar, tú has salido a buscarnos a nosotros con tu palabra. Por lo cual, oh Dios, oramos en esta mañana que nos recojas con tu amor y tu palabra en esta mañana y que nos enseñes. Oramos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, Salmo 23, el versículo 1 y 2 han sido abordados en estos días por Miguel. Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Salmo 23, al igual que la mayoría de todos los salmos, al ser una literatura poética, tiene una forma muy distinta de analizarse que un libro o una sección de un libro que, por ejemplo, es histórico, que es narrativo, o que una carta. Cuando nosotros nos acercamos a los salmos tenemos que entender que estamos leyendo poesía. ¿Y cómo uno encuentra entonces las partes de una poesía o las estrofas? Ustedes notarán de que algunas Biblias, incluso aún siendo Reina Valera 60, están divididas de formas distintas en los salmos. Ustedes notarán que hay algunas partes que parecen tener como si fuera un doble interlineado. Quizás algunos lo tienen entre el 3 y el 4, hay como un doble interlineado allí entre el versículo 3 y el versículo 4, porque el que tradujo la Biblia a la versión Reina Valera 60, y particularmente esa Biblia, piensa que allí hay un cambio de estrofa. ¿Cómo notamos esos cambios de estrofa? ¿Cómo notamos a veces esos cambios en la poesía? A veces los cambios están dados por el cambio de paisaje. La poesía es algo muy rico en imágenes, en figuras, en paisajes. A veces cambia el paisaje, pero a veces también cambia la forma de referirse el poeta. Y eso lo notamos muy seguido en la palabra de Dios. Y noten que en este salmo hay un cambio de paisaje, un cambio de escena, pero también hay un cambio de forma de dirigirse del autor. Tenemos allí entonces en el versículo 1, dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a ver si distinguimos algo. En lugares de delicados pastos, Jehová me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Cambió algo allí? Antes decía Jehová, él en tercera persona, ahora le está hablando directamente al Señor. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas tú mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza tú con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí hay otro cambio nuevamente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová, tercera persona nuevamente, moraré por largos días. Y pareciera ser entonces como que a primera vista tenemos una primera división entre el versículo 1 y 3. Del 1 al 3 una división, del 4 al 5 otra y en el 6 otra. Pero sucede algo más entre el versículo 4 y el versículo 5. Porque venimos hablando de Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me pastoreará, me hará descansar. Confortará mi alma. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí,
en presencia de mis angustiadores. ¿Alguna vez vieron a una oveja comer sobre una mesa? ¿No? ¿O un pastor prepararle una mesa a una oveja para que coma? En presencia de mis angustiadores. ¿Unges mi cabeza con aceite? Suena más a una costumbre oriental de un recibimiento de una persona agasajada de parte de un anfitrión. Y de hecho el versículo 6 termina hablando de la casa de Jehová. Pareciera ser que ya estamos en otra escena completamente distinta, no en la pradera, no en el campo, sino en una casa, siendo Jehová el anfitrión y David el agasajado. ¿No? ¿Notaron eso? Bueno, estas pinturas, estos matices, son aquellos que quizás nos sirven para darnos cuenta las divisiones de un salmo. Pero solamente en el día de hoy quisiera abordar el versículo 3. Y me llama mucho la atención cómo David en todo el salmo toma esto muy personal. Es mi pastor Jehová, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicias. Yo sé que Miguel ya hizo énfasis en esto, pero lo primero que echa a relucir este salmo es que Jehová es un pastor personal, no universal. Jehová es mi pastor, dice David. Y yo sé que el mundo entero conoce el Salmo 23. Hay personas que tienen el Salmo 23, versículo 1 colgada en el cuello. Pero David podía decir con seguridad, Jehová es mi pastor. No es el pastor del mundo entero, no es el pastor de todas las personas, de hecho en la realidad no lo es. Pero había una cosa que David tenía seguro, Jehová es mi pastor. No voy a hacer demasiado énfasis en eso porque es algo que ya habló Miguel, pero ¿Jehová es su pastor, hermano? Para que Jehová sea su pastor, Él debe conducir su vida. Para que Jehová sea su pastor, realmente usted tiene que estar dentro de su redil. Para que Jehová sea su pastor, en realidad usted debería haber entrado por la puerta del redil de las ovejas. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo digo, hermano, Jesucristo vino al mundo a morir por los pecadores. Pero la pregunta es, ¿Jesucristo murió por usted? La pregunta es, ¿Jesús murió por mí? ¿Soy suyo y Él es mío? Pero noten esto, hermanos, hemos hablado acerca de la provisión del buen pastor, versículo 1. Hemos hablado del sustento y el descanso, versículo 2. Me hará descansar, me pastoreará. Pero en el versículo 3 nos damos cuenta que el Señor es pastor de nuestras necesidades espirituales también. Miren, hermanos, confortará mi alma. Mi alma. No solamente las necesidades materiales, no solamente lo que la oveja necesita, lo que David como hombre necesitaba en cuanto a salud, en cuanto a sustento, en cuanto a compañía, dice, confortará mi alma. Otras versiones dicen, restaurará mi alma. Restaurará mi alma. Salmo 80, versículo 3. Voy a leer muy pocos versículos, hermanos, y les aseguro que voy a ser breve. Salmo 80, versículo 3. Hay varios versículos allí en el Salmo 80. Dice el salmista Asaf, versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Versículo 3. Oh Dios, restáuranos. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Asaf, cuando clama a Dios por ayuda y necesita restauración, y necesita salvación,
Él clama al pastor de Israel. No usa otro de los nombres del Señor. Él clama al pastor de Israel y le dice, restáuranos. Confortará mi alma, restaurará mi alma. ¿Cuántas veces, hermanos, necesitamos no cosas materiales, sino cosas espirituales? De un Dios que conoce nuestra situación, de un Dios que ve, de un Dios que sabe por lo que estamos pasando. Sea una dificultad o sea un pecado. Sea dificultad o sea pecado. David sabía muy bien de lo que hablaba. No tenemos precisión, no sabemos cuándo David compuso este salmo. Pero es muy posible de que este salmo haya sido de alguna manera alimentado por las experiencias, entre ellas, del David rey que pecó. Del hombre conforme al corazón de Dios, que en 2 de Samuel, capítulo 11, cae con Betsabé. En el día que todos los reyes salían a la batalla, él se quedó en casa. Y mirando, paseándose por el balcón, por la terraza, vio a una mujer y la codició y la tomó para sí. Conocemos la historia, hermanos. Él toma a Betsabé. Sabía que era mujer de Urías Eteo, uno de los valientes generales de David, dispuestos a dar la vida por David, y él aún así la manda a traer. Él tiene relaciones con ella. Él comete adulterio y después trata de cubrir ese pecado. Y cuando Urías vuelve, porque es mandado a traer del frente de batalla, David trató de cubrir ese pecado haciéndolo embriagar y diciéndole, andá y disfrutá con tu esposa en este tiempo. No, mi señor el rey, el pueblo está en la guerra y yo voy a estar con mi mujer en mi casa, de ninguna manera. Y parecía que Urías, ebrio, estaba más sobrio que David, por así decirlo, sin ebriedad. Pero esa es la borrachera del pecado, ¿no? Tratando de tapar eso, David manda al general del ejército que ponga a Urías Eteo, uno de los valientes de David, al frente de batalla y que lo dejen solo. En el momento que ataquen, retrocedan todo y déjenlo solo. Y así muere Urías Eteo. David queriendo tapar un pecado con otro más. Betsabé quedó embarazada y llegaba el tiempo de dar a luz. Y ya había pasado casi un año, hermanos. Casi un año. Y David pensó que eso había quedado en el pasado. Tapando pecado con pecado, con pecado, con pecado. Quizás ni se daba cuenta de lo lejos que él estaba de Dios. ¿Cuánto habrá pasado que David, el que decía a Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti? No oía la voz de Dios, no se presentaba delante de Dios. Una vida fría, una vida sin gozo. Hasta que un día aparece un hombre, Natán, y se presenta delante de David y le dice, David, si un hombre tiene un montonazo de ovejas y de repente le cae una visita, y cuando viene esa visita decide que va a cocinarle una oveja, y para cocinar una oveja va y le roba la única que tiene su vecino y la sacrifica y la mata, ¿qué harías? Y él dice, a ese hombre hay que matarlo. Ese hombre eres tú. Y ahí David, de golpe y porrazo, después de casi un año de cometer ese pecado, dice, he pecado contra Dios. Y ahí David se humilla y clama a Dios por perdón. Sufrió las consecuencias de su pecado, la separación de Dios mucho tiempo, el enfriamiento. Sufrió las consecuencias de su pecado. El hijo de David murió, el bebé. Pero sin embargo Dios se encargó de restaurar su alma. A veces necesitamos de eso. A veces necesitamos de un Dios que nos reprenda, que nos señale, que nos muestre el pecado, pero que restaure nuestra alma. Porque somos mejores cuando somos dañados por Dios para ser restaurados, que cuando nosotros deseamos estar caminando a nuestra forma, pero torcidos para con Dios. Salmo 103, un salmo precioso que solemos cantar, dice lo siguiente.
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias, todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de favores y de misericordias. Él es quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 8. Pero he pecado, pero misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¡Wow! ¿Saben? No fue la última vez que David metió la pata mal. De alguna manera nos sirve demasiado que los salmos sean atemporales. Algunos salmos tenemos arriba una pequeña ayuda para tener una idea de cuándo fue escrito, pero la mayoría de los salmos no sabemos cuándo fueron escritos. Son salmos atemporales, salmos que si bien están impregnados de cultura y de la vida de la persona que lo escribió, muchas veces no sabemos en qué momento, en qué circunstancia, pero nos podemos ver identificados con las angustias, con las alegrías, con los dolores, con las tristezas, con el gozo del que lo escribió. Y puede ser que este salmista tenía en mente estas caídas cuando decía, restaurará mi alma. Al final de la vida de David, ya en los últimos días, él cometió otro pecado grande. David se creyó fuerte en su armamento, se creyó fuerte en su ejército y él mandó entonces a censar al pueblo. Y manda a censar a todo el pueblo de Israel a ver qué capacidad de espadas, de guerreros, de caballos, de carros tenía. Y Dios no le gustó para nada eso. De hecho, uno de los generales le dice a David, ¿por qué quiere mi señor? Y él lo hace igual. Cuando esto fue hecho, y David se sintió fuerte en su capacidad para pelear, entonces Dios mandó una peste. De hecho, cuando es reprendido David, le dice, ¿qué preferís? Elige tú qué quieres que venga. Y David dice algo allí que es maravilloso. Estaba la posibilidad de caer ante los enemigos de Israel. Estaba la posibilidad de una peste de parte de Dios. Y David elige una peste de parte de Dios. ¿Por qué? Dice, es mejor caer en manos de Dios que en manos de los enemigos. Qué bárbaro. David vuelve a caer, un pecado severo delante de Dios, confiando en su fuerza y no confiando en el Dios que libra batalla no con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Y allí una vez más Dios tiene que restaurar a David. Pero David dice, cuando se da cuenta de su pecado, es mejor caer en las manos de Dios que de nuestros enemigos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Yo pregunto, hermano, ¿acaso en esta mañana no estarás necesitando de este pastor? Quizás no aguas de reposo, quizás no verdes pastos, quizás sientas que no tienes nada que te falte. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Necesitas restauración? Jehová mi pastor y Él restaurará mi alma, decía David. Él restaurará mi alma.
De hecho, en el Nuevo Testamento, Pedro dice acerca de los creyentes de aquel tiempo que ellos habían estado perdidos y sin embargo habían vuelto al pastor de nuestras almas, hablando acerca de Cristo. Habían vuelto al pastor de sus almas. Y pienso en esto porque pienso en lo que Pedro le decía a los creyentes de aquel tiempo. Aguárdenme que ya les digo el versículo. Primera de Pedro. Versículo 25. Desde el 24 podemos leer, hablando acerca de Cristo, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hablando acerca de Cristo, de aquel que murió por nosotros, de aquel que cuando estábamos perdidos, Él dio su vida por nosotros. Estábamos perdidos como ovejas descarriadas, pero hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Cuántas veces nos descarriamos en nuestra propia vida y necesitamos que nuestro pastor nos venga a buscar y que restaure nuestra alma? Bueno, creo que David pensaba en eso, en esta ocasión. En primer lugar, un pastor que conforta el alma. Pero en segundo lugar, un pastor que guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Un pastor que guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay algo que me llama muchísimo la atención. Lógicamente, usted estará pensando que son sendas de justicia. Todo camino por el cual el Señor nos guía y el Señor nos pone, sea guiándonos a través de su palabra, exhortándonos a través de su palabra, o sea providencialmente, es decir, por medio de las cosas que nos suceden, son justos y rectos sus caminos. Como cantan los ángeles en el cielo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Me guiará por sendas de justicia. Esto significa no solamente cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, también cuando suceden cosas en nuestra vida que nos vienen siendo pasivos nosotros, y nos sucede enfermedad, y nos sucede dolores, pérdidas, y nos sucede problemas económicos y demás. Porque dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Y saben qué es lo que está haciendo Dios en medio del coronavirus? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en medio de la aflicción? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en medio de los problemas? Guiándonos por senda de justicia. El Señor nos pone las situaciones delante nuestro. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y como decía Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Claro que sí. ¿Quién podrá decir que es injusto Dios? De ninguna manera, Dios es justo. Justos y verdaderos son tus caminos. Eso es, las cosas que nos parecen buenas y las cosas que no nos parecen buenas vienen de Dios. Pero el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, formando a Cristo en nosotros. Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que hemos sido salvos por gracia por medio de la fe, no por nuestras obras, sino un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice el versículo 10 que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas.
¿Saben cuál es la palabra allí? Para que caminemos en todo en esas buenas obras. Esa es la palabra. Para que caminemos en todo en esos caminos de justicia que Él preparó para que andemos. ¿No vamos a ser salvos por caminar justamente? Porque no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. ¿No vamos a ser salvos por hacer buenas obras? Porque cuando le preguntaron a Jesús cuál es la buena obra que debemos hacer, Cristo le dijo, esta es la buena obra, que creáis en el que Él ha enviado. La buena obra, si es que la hubiera, es creer en el Hijo. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No somos salvos por obras, pero aquellos que hemos sido salvos, dice la palabra de Dios que hemos sido salvos para andar en sendas de justicia, para andar en buenas obras, por amor de su nombre. Y esto es lo que más llama la atención en un salmo tan personal. Lea conmigo, hermanos, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor. Yo hubiera esperado que diga, por el amor que me tiene. Yo hubiera esperado que acá diga, porque me ama. Pero ¿se dieron cuenta que en todo el Salmo no lo dice? ¿Quién dudaría que el pastor de David, que es capaz de no permitir que le falte nada, conducirlo por verdes pastos, hacerle descansar, pastorearlo en aguas de reposo, restaurar su alma, guiarle por sendas de justicia, recibir aliento a través de la vara y del cayado, preparar un agasajo adelante de los enemigos? ¿Quién hubiera pensado, quién pensaría que este pastor no ama a su oveja? Nadie. Pero no dice que lo voy a hacer por amor a ti. ¿Vieron? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Hermanos, esto es tremendo. ¿Saben una cosa? Dios no tiene razón mayor para hacer todo lo que hace que la gloria de su propio nombre. Dios no tiene razón mayor para hacer todo lo que hace que su propio nombre. Miren, hermanos, 1 Samuel 12:22. 1 Samuel 12:22. Ya me precipito hacia el final. Dice 1 Samuel 12, versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Jehová no desamparará a su pueblo, no por amor a su pueblo, sino por su grande nombre. Ya Esteban el miércoles pasado tocó en la reunión de oración el nombre del Señor. Y cuando la palabra de Dios habla del nombre del Señor, habla de todo lo que Él es. Y hay varios sentidos en los que se emplea la palabra, pero acá claramente en Segunda de Crónicas enfatiza el renombre del Señor, la fama del Señor, la grandeza del Señor. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y de alguna manera para ser como espejos que reflejen la gloria del Creador, que apunten hacia Él, que den gloria a su nombre. Pero el hombre prefirió reflejarse a sí mismo. Pero Dios creó para que en el mundo se viera su grande nombre, se conociera su grandeza. Sin embargo, el hombre dio la espalda a Dios. Cuando el Señor va a sacar a Israel de Egipto, el Señor le dice a Moisés,
que lo que iba a hacer con Faraón iba a ser endurecerlo para luego quebrantarlo. Y Faraón no los dejará salir. Pero yo haré que los deje salir libres a servirme al desierto. Y le dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y para que el mundo conozca que yo soy Dios. El interés mayor de Dios, la razón más grande por la cual Dios hace las cosas, es por su grande nombre. Porque no hay otra razón mayor para Él para hacer las cosas. No hay nada más justo, no hay nada más digno, no hay nada más merecedor de gloria, no hay nada más merecedor de su amor que Él mismo. Y Él no cambia. Y esa es la seguridad del salmista. A veces si pensamos que el Señor hiciera las cosas por lo que nosotros somos, y yo la verdad que a veces miro mi vida y yo digo, yo jamás haría algo por una persona como yo. Capaz que uno mira a otra persona y una persona realmente virtuosa, realmente amorosa, y por esa persona vale la pena hacerlo, y por tal otra también. Pero hermanos, cuando sinceramente miramos nuestra vida, como lo hacía el rey David, miraba al Señor, y su fortaleza, su seguridad estaba en que el Señor no hacía las cosas porque lo amara a Él, porque podría quizás dejar de amarlo, sino que lo hacía porque su nombre sea exaltado. Hermanos, Dios siempre hará todo para su gloria. Efesios capítulo 1, fuimos escogidos para la gloria de su nombre, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria. Todo lo ha hecho para Él y esa es nuestra seguridad. Porque Él confortará nuestra alma, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, no porque seamos dignos de amor. Él guiará nuestra vida por sendas de justicia en sus caminos, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, no porque seamos dignos de amor. Él lo hará para engrandecer su nombre. Ese es su máximo compromiso, Dios consigo mismo. ¿Saben una cosa? Hay un hombre, un pastor contemporáneo, que él tiene una frase algo así como la siguiente. Bueno, aquellos que lo conocen, es John Piper. Y él dice, ¿por qué es tan necesario que entendamos que Dios es un Dios teocéntrico, centrado en sí mismo? ¿Por qué es necesario que entendamos que Dios hace todo para sí mismo, para su gloria? Dice, la verdad es que la mayoría de los creyentes, o muchos creyentes, piensan en servir a Dios y seguir a Dios por lo que Dios le dé a cambio. Estarían dispuestos a adorar a Dios si Dios estuviera dispuesto a servirles a ellos. Pero en realidad, esa no es el Dios que nos presenta la palabra de Dios. El Dios que nos presenta la palabra de Dios es un Dios soberano que merece y es digno de toda nuestra adoración, nos dé todo o no nos dé nada. Por lo cual, debemos dejar de pensar, si está ese pensamiento en nuestra mente, de que si nosotros le damos a Dios, el Señor nos va a devolver. Dios no es un Dios utilitario. Jamás Él va a ser el beneficiario y nosotros seremos los benefactores. Él siempre es el benefactor y la razón por la cual es el benefactor es porque Él, siendo un dador, Él siendo amoroso, Él siendo glorioso, Él siendo dadivoso, hace grande su nombre. Y mientras más el creyente disfruta de su Dios, más se da cuenta cuán grande que es Dios. Y mientras más se da cuenta qué grande que es su Dios, más gloria da a su Dios. Qué grande que es Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que hacía el salmista. Él restaura mi alma y la restaurará. Él guía me guía por senda de justicia y me seguirá guiando, pero Él lo hace por amor de su nombre. Y esa era la seguridad del salmista. Hermanos, Miguel aclaró de que en otras versiones aparece en tiempo presente. En la Reina Valera aparece en tiempo futuro. Y hay un detalle interesante. Aquello que está en tiempo presente y nosotros podemos dar testimonio, es un lindo testimonio de lo que Dios hace. Podemos decir, el Señor restaura mi alma, lo hace, lo ha hecho. Pero decir el Señor restaurará mi alma es una cuestión de fe.
Puedes declarar y confiar en lo que todavía no pasó. Las experiencias pasadas nos pueden servir como un ancla de la gracia que se derramó en el pasado y podemos confiar que será la misma que se derramará en el futuro, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Dios. Pero hay una realidad. Lo del pasado y lo del presente nos puede servir como experiencia para confiar. Pero para mirar hacia adelante necesitamos confiar. Necesitamos confiar como el salmista, Jehová mi pastor, nada me faltará. Porque nosotros no vemos más que acá. Él restaurará mi alma. Hermano, si usted está pasando por un tiempo difícil, el Señor puede restaurar su alma. Hermano, si usted ha caído en pecado, el Señor puede restaurar su alma. Y le digo, mejor es caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres. Hermano, no intente restaurar su vida por sí mismo. Venga a Dios, al pastor. Hermano, Dios puede guiar su vida por sendas de justicia. Y lo hace a través de las circunstancias que le envía a su vida, pero también a través de su palabra. Y Él lo hace no porque nosotros lo merezcamos, no porque nos ama, de hecho que nos ama. Él lo hace por su grande nombre, por amor de su nombre, lo cual es nuestra segura y firme ancla de que Él jamás lo dejará de hacer. La pregunta es, ¿este pastor, el que restaura, el que guía, es su pastor? Si es su pastor, hermano, ¿dónde está usted? Que podamos en esta mañana correr al pastor en busca de restauración y en busca de dirección. Bendito Dios y Padre, gracias por ser nuestro pastor. Señor, cuánto necesitamos restauración, Señor, de ofensa, de dolor, por el pecado, Señor, por el daño que nos ha hecho seguir nuestro propio camino. Señor, cuánto necesitamos, Dios, que restaures no solamente nuestro corazón, nuestra alma, sino nuestros sentidos para poder disfrutar de lo que verdaderamente es disfrutable y aborrecer aquello que realmente es dañino. Padre, cuánto necesitamos de que restaures nuestro ser para poder disfrutar de lo que verdaderamente es digno de ser disfrutado, de ti mismo. Porque junto a ti está el manantial de la vida. Oh Dios, cuánto necesitamos correr a ti, Señor, en busca de dirección. Que nos guíes por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Guíanos, Señor, a través de tu palabra y a través de cada cosa que sucede en nuestra vida. Oh Dios, confiamos que tú la envías para nuestro bien, para nuestro crecimiento y para seguir formando a Cristo en nosotros. Por lo cual te damos la gloria y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.